Hola a todos, buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Bienvenido de nuevo a otro de nuestros espacios de conversación. Mi nombre es Ana María, yo soy Customer Success Manager en S4DS y hoy estoy con Carlos Flores, nuestro CEO y fundador de la empresa. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos por este espacio que esperamos disfruten. Hoy quiero hablar contigo de un tema que es súper crucial hoy en día en la era de la digitalización, de la omnicanalidad, de todas las maneras que tenemos de interactuar con las marcas que nos gustan, con los influencers que nos gustan, y es todas las maneras que como audiencia tenemos para vincularnos con las compañías y que representan, queramos o no, para las empresas de venta directa y de retail, un desafío adicional a la hora de comunicarse e interactuar con esas audiencias que tienen. Tocas un tema, Ana, de una importancia pues mayor, ¿cierto? A ver, lo que sucede hoy en día, y seguramente todos como usuario lo han identificado, es que es muy complejo cuando yo voy, si es una compañía omnicanal ni se diga, al canal número uno, al canal número dos, me tengo que dar de alta varias veces con esa compañía, volver a dar los datos personales, ¿cierto? Esto es un loop que hay que hacer más de una vez. Ese es un primer reto. El otro reto es que realmente en una cadena de valor hay muchos pasos que se deben dar. Entonces, pero realmente el dolor ocurre cuando yo como persona me intereso en los productos de la compañía o en otra etapa quiero comprar los productos de la compañía de una manera u otra o en otra etapa hay alguna oportunidad de negocio y quiero trabajar con esa compañía. Y las zonas grises que hay entre unos y otros es donde no es chévere y tenerse que registrar múltiples veces, tener múltiple información, ver tu información mala, misma que les ha tocado, o sea, esta es la dirección que yo ya no quiero y uno trata de editarla, la edita, termina su transacción y a los días vuelve y aparece la que no es, ¿cierto? Entonces es el conflicto de todos los flujos de información. Y la verdad, el dolor más grande es no tener claro, o sea, en muchas compañías no es claro, la compañía quiere comunicar, trabaje con nosotros, pero es que también, pues obviamente compran nuestros productos y también interesa tener ellos los tres pasos que di. Es muy complejo, pero la verdad es un tema no trivial y en la mayoría de los casos muy difícil para uno como usuario dilucidar qué es lo que hay allá. Exactamente. Y en estos distintos niveles de interacción, Carlos, las empresas pueden hacer diferentes estrategias para maximizar ese interés que puede ser distinto en distintos momentos del tiempo de un cliente que apenas los está conociendo, pero que puede evolucionar a querer ser parte del negocio de una u otra manera. ¿Cómo pueden maximizar ellos las estrategias para aplicar, para llevar un cliente a que quiera volverse parte integral de ese negocio, que se vuelva leal y que quiera promocionar esa oferta de valor que él está disfrutando y que le encantaría compartir con su microaudiencia, ya que él la comparte con esa marca? Entonces ahí la receta no es difícil, solamente es claridad. Y piensen en sus compañías o piensen en los servicios que más les gustan disfrutar, qué tan claro es el mensaje cuando uno llega a la compañía y dice, ven, el paso uno es que yo quiero saber primero de esta compañía, ¿cierto? Un típico funnel de conversión. Entonces, pues habrá una respuesta dada. Pero primero te puedes inscribir acá, nos das solo tu correo o solo tu celular, dependiendo tu red social, bueno, según el tipo de contenido que quiero disfrutar. Y ya está, ahí empieza esta historia. Exacto. Yo ya me disfrutaré de los contenidos y en algún momento de la historia quiero hacer una compra ocasional. Hay prueba, yo no. Eso es el tema, pues, de suscríbase por los siguientes 20 años, pues, digo, pues, esto es de otra era, pues, ¿cierto? Pero eso es una multivacación, después de algo, ¿cierto? Entonces tiene que haber un proceso claro de, ok, yo quiero probar, perfecto, este es el proceso. Ajá. ¿Qué vinculación generas con la compañía? Ninguna, solo quiero trabajar con los productos y servicios y disfrutar. En otra etapa, ¿qué pasa si hay un programa de membresía, de civilización? No, que el orden es fundamental, ¿cierto? Sí. Me tratan de empacar el programa de fidelización con tarjeta de crédito y yo no sé qué. Pero vení, no he comprado la primera licuadora, dame chance, dígame si entiendo cómo funciona el lugar y yo veo si quiero todo ese montón de cosas. Cuando yo ya soy un cliente satisfecho, recurrente, en un programa de fidelización, membresía, cualquier esquema que tenga la organización o ahora con estos medios de pago de la tarjeta, pues es un elemento vinculante.
habrá un ejercicio distinto de, venga, y si usted adicional se puede volver un referidor nuestro, Ajá. ¿cierto? Que la palabra en inglés es algo que es chévere para tacharlo, que no solamente es un referido, sino es un ejemplo, ¿cierto? Alguien que de verdad está satisfecho con la oferta de valor, está dispuesto a contar. Imagínate que el influenciador o creador de contenido que íbamos a contratar ya no hay que contratar, pues yo prefiero a alguien que sale por los poros, contar la historia que está disfrutando. El famoso contenido de usuario, que hoy en día es tan Microaudiencias. crucial para las empresas darse a conocer, pero que también es una manera de vincular a su audiencia que está todavía, digamos, como en el segundo nivel de engagement con la marca. Y eso tiene un valor Ujú. incalculable, porque esa persona habla desde la emoción auténtica, Ajá. ¿cierto? Entonces, supongo que tú tienes un programa para eso y tienes un programa de referidos, un programa de advocates, de vendedores, de lo que sea. ¿Va? Y luego, pues, pueden haber negocios, negocio de venta directa o modelos de fidelización donde ya hay unas ofertas de valor mucho más explícitas, de decir, puedes representar nuestros productos y te vas a ganar un porcentaje de la venta y además este plan de carrera o lo que quiera que sea. O si es un negocio que requiere ser un B2B, pues si además usted que ya disfrutó de los productos y tiene una tienda o un negocio que, ¿cierto? Que tiene se mueve en la categoría de esa marca, pues excelente, ¿cierto? Entonces, el camino es paso a paso Ujú. y el secreto es que se recorran y en algún lugar le digan a uno eso con claridad. Exacto. Creo que la compañía, necesitando los últimos, ahí, Ataque los paréntesis, las primeros. campañas de venta directa son muy complejas en leer eso. Ujú. Ir al sitio de cualquier compañía de venta directa es confuso porque está la oferta de valor únicamente al representante. Entonces no es claro todos los otros caminos que acabo de mencionar. En algún lugar debe haber una historia clara, auténtica que exprese eso. Y que invite, que sea una invitación a avanzar en ese viaje de conexión con la marca y con la empresa. Carlos, pero entonces, antes de que avancemos a cómo ese 4DS en nuestras soluciones nos puede acompañar a que brinden todas estas diferentes ofertas para ese viaje de los clientes, te quiero hacer una pregunta y es cómo se vive en empresas de distintos tamaños este panorama y cómo enfrentarlo. Esto es muy interesante. Una pequeña compañía tiene muy poca diversidad de aplicaciones, ¿cierto? De tecnologías. Entonces, este camino, si lo diseña bien, no es tan difícil. Ok. Es una mediana gran compañía, el reto acaba de multiplicarse a la N. ¿Por qué? Porque como gran compañía yo quiero, ¿cierto? Pues seleccionar cada pieza que hace el rompecabezas de la compañía Ajá. escogiendo lo mejor. Eso es un excelente. Hasta que la integración de datos y el cliente es el corazón de todo esto Ujú. y esa integración simbiótica entre todos los otros para ver los mismos datos no es un reto menor. Ujú. De hecho, es un reto gigantesco. Y si lo han vivido, se da de alta en el punto de venta y ese mismo día le dio por entrar al e-commerce, no entra o si entra no lo deja loguearse porque el correo ya existe, pero el dato no está y resulta que la integración apenas está sucediendo tras bambalinas. Es decir, es bien complejo ese proceso de evolución de las medianas y grandes compañías, es decir, tener más de un sistema de información ya pone la compañía en un reto de gestión de la información. Excelente, pero entonces en estos ecosistemas que tenemos que ofrecerle a nuestras audiencias para que interactúen con nosotros y que como empresa tenemos que poner a disposición de todos nuestros colaboradores en los distintos canales para poder que ese viaje de la audiencia se viva de una experiencia que sea satisfactoria para todas esas partes, ¿cómo lo acompañan las soluciones de C4DS? Ya es un tema de diseño arquitectónico. El centro de todo el sistema en S4S son las personas. Esa persona tiene una vista 360 hacia cualquier dimensión. Entonces, cuando ingresa el proceso, sin importar en qué etapa, Ajá. es un registro, una única vez de la vida. Y con nuestros clientes diseñamos cuál es ese camino, ese viaje, para que la persona que empezó en el hilo que les expliqué ahora, desde interesarse hasta ser representante de la compañía, pues evolucione, no vuelva a registrarse. Yo no tengo que volver a entrar a la compañía una y otra vez.
Solo tengo que evolucionar Ujú. porque habrá contratos, habrá, si voy a una membresía, pues habrá que comprarla. Y si emiten un medio de pago, o sea, una tarjeta de crédito, pues habrá que darle información financiera. Y, en fin, en cada momento hay unos requerimientos de información complementaria, pero uno no quita el otro. Los viajes no solamente son hacia adelante, también son hacia atrás, Sí, y hay que diseñarlos también en un sentido como en el otro. Y también, entonces, ¿qué le pasa a esa persona que nos representaba, pero ya no volvió más? Entonces se vuelve un cliente, y cómo te lo convenzo de, ok, ya no estás en espacio de tener un negocio con nosotros, pero de pronto sí disfrutar la oferta que tanto te gustó, etcétera, ¿cierto? Entonces, ujú, ahí hay un proceso y un mensaje. Es, lo primero es garantizando una única vinculación. sí. Dos, asegurando que el centro del dato es la persona y que yo todo el diseño del sistema lo hago alrededor de esas personas. Y en nuestro caso se complementa con un tema de omnicanalidad, porque para nosotros es transparente, nos da igual si entra a un punto de venta y usa nuestro poder virtual, si entra al chat a interactuar con la compañía, si en un back office lo está atendiendo un call center o un representante, si entra al e-commerce, al sitio replicado de una aplicación, esa persona es la misma persona y no nos importa que el diseño del sistema no lo concibió así de esa manera desde el comienzo. Entonces, pues nada, ese es un poco como la explicación de qué es lo que hace C4S, tener ese proceso de vinculación, tener la persona como centro y que la omnicanalidad sea un uso de ellos, disfrute de esa oferta. Ajá. Entender entonces todas estas distintas dimensiones en las que nosotros queremos y podemos interactuar con las audiencias desde nuestras empresas para brindarles la mejor experiencia posible que ellos puedan tener con el negocio y al mismo tiempo incentivándolos a que quieran vincularse de distintas maneras con nosotros, cada vez siendo más cercanos, aunque inicialmente puedan solamente inscribirse a nuestro newsletter. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Tienes algún comentario adicional de este tema? Mensaje, más que la plataforma, acá hay un tema de invitación a ese diseño de ese proceso y para que sea absolutamente claro, desde C4S les damos a nuestra área de adopción, les ayudamos a diseñar ese tipo de experiencias y por tanto cada compañía puede contar su sabor único, donde basado en su producto y su oferta de valor le llega con una historia agradable, transparente, Ujú. y eso hace parte de la receta, tan importante como la tecnología, esa estrategia de comunicación que yo diseño. Exacto. Muchísimas gracias a ti, Gracias. muchísimas gracias a todos por este espacio. Que estén bien. Nos vemos hasta la próxima.